vamos a volverlos a meter en este tema de la política, más que de la política, del entrame del juicio al presidente, que todos sabemos y no entendemos por qué un juicio del 2018 se lo cargan al presidente, pero ya es un tema de la Corte y será de la justicia, porque en la Asamblea no esperamos ni $1 partido por la mitad, pero en fin, no obstante, con nosotros, lo repetía, está Osvaldo Rosero, él es el gerente de Flopec, ya hemos conversado con él alguna vez y vamos a comenzar esta entrevista. Osvaldo, vamos a entrevistar 4, vamos a tratar, buenos días, de hacer una entrevista fresca y comienzo por preguntarle, usted es el gerente de Flopec, hay el comentario respecto a que ustedes en Flopec han cometido algún delito. Usted me hizo la explicación en el tema económico, lo que ganaron en relación a la anterior administración. Incluso vi un comentario de Ricardo Vanegas con usted hablando, con usted que me relevó de cualquier comentario. Sin embargo, le ruego que en 2 minutos, porque así me haga un resumen para poner en autos el tema y entrar a la entrevista. ¿De qué se trata? Buenos días, bienvenido al Diálogo ahí 99. Gracias, Eduardo. Señores periodistas, buenos días y a la audiencia. Buenos días. La argumentación que establece la Comisión Ocasional gira alrededor de una carta que fue enviada al presidente de la República indicando que el gerente de esa época había sido destituido por haber terminado un contrato que era lesivo para el Estado. Posteriormente también se argumentó que el presidente nunca le había contestado. Ambas cosas, inclusive el día de ayer, ya fueron confirmadas por el mismo autor de la carta, de que él sí había revocado la terminación, lo hizo públicamente en una radio de Quito y ayer en una radio de aquí de Guayaquil. Estamos hablando del almirante. Sí, el almirante Estupiñán, él ya confirmó que efectivamente había revocado. Entonces, ese argumento ya por el mismo autor queda deshecho. Releva, claro. Y por otro lado, el presidente mostró la carta con la que él dio una respuesta y Flopec también le dio una respuesta en su momento. Valga aclarar que yo no soy el gerente ahora, soy exgerente. Excelente, perdón, vale la pena. Sí, correcto. Entonces, ese punto queda resuelto. Finalmente, en el febrero 9 del 2023, la Comisión del Ocasional me convocó justamente para tratar este tema. Nosotros llevamos toda la documentación de soporte, se entregó a cada uno de los miembros una carta y lo extraño es que nada de la documentación que se presentó para aclarar este tema consta en el proceso. De la Corte Constitucional, en el proceso, no Así es. Y le lo agregó, omitieron y usted lo entregó. Yo lo entregué y está filmado. O sea que lo han sacado. Lo han sacado. Ex profeso. Sí, exacto. No sé si es profeso o qué otros interés, o se les perdió. Piensa mal y acertarás, dice Ramiro. Sí. Pero complementariamente a eso, perdió. Porque dicen que había un peculado, existe además una denuncia por peculado, por este mismo tema. O sea, Flopec en su momento, antes del señor almirante Estupiñán, presentó una denuncia. O sea, hay denuncia, hay informe de Contraloría, hay informes de seguimiento de Contraloría del cumplimiento de sus recomendaciones y existe toda la documentación en poder de la Asamblea. Entonces, no comprendo ¿por qué? Ok, dejémoslo ahí. Le voy a hacer otra pregunta así rápida. Usted conoció a Hernán Luque, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Usted se reunió con Hernán Luque algunas veces? Claro, él era el presidente del directorio. ¿Alguna vez Hernán le insinuó a usted algo que no sea...? Para nada, porque como alguna vez lo expliqué, la empresa cuando recién ingresamos estaba al borde de una quiebra. Y usted me contó cómo hicieron con los barcos y lo puede después comentar nuevamente, pero quería preguntar esto, porque de esto se habla mucho. Sí. Ya. Y usted, cuéntele brevemente a la audiencia qué es lo que pasó en su administración y qué fue lo que pasó anteriormente y lo que usted llama el superávit que le vino a Flopec. Es correcto. El informe de Contraloría al que ellos se refieren, que es del año 2021, de noviembre, establece claramente que existen observaciones en los precios de alquiler de los barcos y recomendaba que se trate ese tema y se lo resuelva. No decía termine el contrato, porque la Contraloría no dice ni firme ni termine. Esos contratos se renegociaron, otros contratos fueron terminados y reemplazados por otros barcos, y con ello usted tenía una reducción de los costos. Sin embargo, el problema mayor que tenía Flopec era el valor de los fletes, que estaban subvalorados, obviamente generando beneficios a los intermediarios petroleros. Esa subvaloración se corrigió, por eso es que la facturación sube casi al doble. ¿Y por qué estaban en un valor que no era? Porque había una incidencia de los intermediarios petroleros.
para que el costo del traslado del petróleo de Ecuador al destino sea más barato en beneficio no del Estado. Entonces aquí podríamos hablar, voy a hablar de una barbaridad, realmente se cometió un peculado pero en contra de los intermediarios, porque facturamos 420 millones más. Ustedes facturaron 420 millones más de lo que... Con respecto al 2021. Eso está entregado en directorio. ¿Por qué entonces el proceso? Deben contestarlo ellos, porque yo no soy... O sea, con estas evidencias, todo se vuelve ilógico. Porque lo que se dice es que ustedes favorecieron a los intermediarios, y usted me está explicando, y lo ha hecho por segunda vez Osvaldo Rosero, que lo contrario, que hicieron ganar 420 millones cuando eso estaba en déficit. Ustedes lo hicieron ganar. Bueno, el exceso de facturación fue de 420, la utilidad fue de 180 millones, cuando el año previo fue 13 millones. O sea, ganaron 100 y pico de millones más. Pues. Exacto. Entonces, esa plata está en el Ministerio de Finanzas. Entonces, si quieren investigar, vayan a Finanzas y vean las cuentas. Vuelvo atrás. ¿Usted entregó toda esta documentación en la Asamblea a quién? ¿A la Comisión? A todos y cada uno. Yo elaboré una carpeta para cada uno de los miembros. Así está en el video, cada uno tiene una carpeta adelante, y cuando yo inicio mi exposición, yo les inicio ratifico que cada uno de ustedes, señores, tiene una carpeta donde está la documentación que voy a presentar, porque hice una exposición de más o menos 2 horas. Que está filmada, y en esa exposición voy detallando documento por documento. Según su criterio, entonces, en este caso no hay nada que esconder, pueden investigar lo que quieran. Sí, aquí no hay nada aquí hablan los documentos, no las opiniones, eso es. Ni mi gusto político. Eso no tiene yo nada tampoco soy político. Sí. Ok, el teniente Rosero está con nosotros, sigue en la entrevista, ex gerente de Flopec. Por favor, Ramiro Cepeda Alvarado. Osvaldo, por favor, explíqueme el negocio de Flopec, un poco para entender por dónde hace agua el negocio, porque si no, no vamos a entender todo lo que nos están diciendo. O sea, Flopec no tiene barcos. Sí tiene. Sí tiene. Sí. Pero también alquila. También alquila. Ok. ¿Tiene la exclusividad del transporte del petróleo del Ecuador? Así es. Ok. Sigamos entonces. ¿De quién es ese petróleo? Ese petróleo es del Estado, el pueblo ecuatoriano. Ya. ¿Quién lo vende? Lo vende Petroecuador. ¿A quién? A los intermediarios, porque el petróleo no se vende a las refinerías. El 93% del petróleo que exportó Ecuador el año pasado lo manejaron intermediarios. ¿Y por qué? Eso tiene que contestarlo Petroecuador. O sea, ya es una forma de negocio el que el petróleo no vaya del barco a una refinería, sino que pase por una mano de un intermediario. Y eso es un problema muy fácil de resolver. ¿Por qué? Okay. En 50 años de exportación petrolera, solamente hay 6 refinerías que le compran el petróleo de Ecuador. Y están en esta zona del Pacífico. O sea, no hay que hacer mucha labor comercial, sino hay que ser un genio para ir y cerrar los acuerdos con ellos. Entonces, ¿por qué se cierra con intermediarios? Y eso representa un costo para el Estado. Ayer salió un artículo en el Diario del Universo, que lo voy a contestar, porque no está bien enfocado. Dice que Flopec representa un costo para Petroecuador. No, es un ingreso, porque los 960 millones que facturamos el año pasado, ¿dónde están? Están en el Ministerio de Finanzas. Si Flopec no existiera, estarían en el bolsillo de una empresa extranjera. Entonces, ese es el tema de fondo. Y si no lo pueden eliminar completamente, porque hay una ley de reserva de carga, entonces por lo menos afectemos el valor del flete. Por eso es que cuando usted corrige el flete, sube de 540 a 960. A ver, corregir el valor del flete es que no esté sobrevalorado. Es que estaba subvalorado. Entonces, es cuando usted alquila un taxi. Yo siempre pongo este ejemplo. Usted hace una carrera a San Borondón y el taxista le dice, el taxista es el Estado. Yeah. Le dice con el carro, ¿no? Le dice, la carrera vale 10 y usted le propone, le voy a pagar 5. Y el taxista le dice, está bien, págame 5 nomás. Exactamente lo mismo. El taxi del Estado le dice a un intermediario, solo págame 5. ¿Y los otros 5 en beneficio de quién van? Obviamente el pasajero que se subió, o sea, el intermediario. O sea, esos 400 millones... Que se los carga la refinería que le está vendiendo. Se lo gana él, ¿no? No, también le carga, claro. Y Ecuador tiene una gran ventaja. Okay. Es por para eso, entender dónde se va el billete. Exactamente. ¿Y por qué este negocio funciona así? ¿Quién se lleva el billete? Porque, a eso vamos después. Mire, el principal cliente de Ecuador son unas refinerías que están en Long Beach, en California. Si esas refinerías quisieran comprarle petróleo a la Guyana, que es un gran productor, tendría que cruzar el canal de Panamá. Cruzar el canal de Panamá le cuesta entre 600,000 y hasta $1,000,000 por viaje. Entonces es más barato comprarle a Ecuador.
Por eso es que Ecuador tiene clientes fijos. Están en Chile, están en Perú, están en California. Esos se llevan una el ventaja comparativa. Exactamente. Entonces, ese $1.000.000 que usted, de ventaja que tiene sobre todos sus competidores del Caribe, lo colocan a Petroecuador y a Flopec en una posición privilegiada. O sea que Flopec sin mañosería es un buen negocio. Es un gran negocio. Es un gran negocio. Es un gran negocio. Date cuenta que hicieron, ¿cuánto? 180 millones. De utilidad. De utilidad. Ya, entonces, imagínate, y ganaban 13, ganaron 180. Y para ponerlo en contexto, una de las empresas privadas más grandes del país, que es Claro, factura 1.200 millones, ¿no? Y opera con más de 1.000 empleados. Flopec solo tiene 425 empleados. O sea, y podría tener menos. ¿Cuántos barcos tiene Flopec? En este momento tenemos 6 de propiedad total y 5 más en propiedad compartida con una empresa griega. Entonces, en total 11. ¿Y cuántos están buenos? Todos operan. Si usted no tiene barco bueno, usted no puede entrar a Estados Unidos. No lo puede. Las Y autoridades no alquilan dejan. también. Se alquilan. En total hay 50. Entonces, si hay un desbalance entre alquiler y buque propio, eso también se hizo un estudio técnico. Eso es buen negocio, no comprar porque ahora se alquila mucho. Tiene que tener un balance entre lo que usted posee como propiedad y lo que alquila. No, es que estoy tirando los números. 50 barcos petroleros, cuánto petróleo pueden llevar y cuánta intermediación puede haber. Es un jurgo de plata que se... Entonces, por Ya eso... entendí. Exacto. Eso explica los 420 millones. Entonces, el rato que usted le ajusta, y además siempre... Estoy dimensionando la sinvergüencería por una cosa. Claro. Entonces, un argumento que decían es que Flopec cobra exageradamente los fletes, muy altos. Entonces, no somos competitivos. ¿Competitivos contra quién? Le acabo de explicar, ¿contra quién? Claro. Si al otro lado del Caribe están más caros que nosotros. Pero aparte de eso, se creó un procedimiento para fijar fletes técnicamente, que eso lo recomendó la Contraloría y también lo recomendó la Comisión de Fiscalización en su momento, que debería haber una forma técnica de fijar los fletes. Eso se hizo. Y se lo propuso a Petroecuador en forma por escrito, como procedimiento semanal, para que se verifique que los fletes eran competitivos en el negocio internacional. O sea, no hay sobrecosto tampoco en el transporte. Todo lo que Flopec factura va al Estado. Entonces, ayer en el diario Universo dicen, es que hay costos excesivos. No hay ningún costo excesivo. Yo le voy a mandar al diario la copia del procedimiento de determinación de fletes. No hay costo excesivo. Osvaldo, a ver, usted le factura entonces a los intermediarios. Así es. Intermediarios son gente privada. Así es, extranjera. Extranjera, ok. Y también ustedes contratan barcos, es decir, alquilan barcos. Así es. Le voy a preguntar esto porque conozco algo de un tema que se llama transfigura. Ah, Entonces quiero que usted me explique, esos señores que supuestamente transportan también un combustible, que creo que es gas, le cobra a Flopec. así es. Le paga a Flopec. Le paga. Le paga a Sí, Flopec. ellos le piden un barco a Flopec y le dicen, Ok. ¿cuánto me va a cobrar? Entonces le digo, $6 millones. Entonces dice, yo le puedo pagar 4 porque usted está muy caro. O sea, siempre ellos dicen que Flopec Ya. está caro. Ok. Ujú. Entonces, Transfigura entra y es contratada por Petroecuador, Petroecuador. para entregar o comprar combustible. Ah, o sea, ustedes son competencia entonces de Transfigura. No. Trafigura es un intermediario. Ok. Entonces Trafigura se acerca a Petroecuador y dice, quiero comprarle petróleo, o Petroecuador lo llama y le dice, véndame gasolina. Entonces él es el dueño de la carga. Pero cómo se transporta esa carga, lo tiene que hacer con barcos de Flopec. Entonces siempre la queja es, el barco está muy caro. Entonces no se quejan con nosotros, se quejan con Petroecuador. Y ahí hay un detalle bien interesante. Cuando usted exporta petróleo, usted lo hace en términos FOB. Es decir, Petroecuador le pone el petróleo embalado. Ahí queda. De ahí en adelante, eso es transportado mediante una negociación, un acuerdo, un contrato entre el dueño de esa carga, Trafigura o Petrochina, y Flopec. Es decir, en el contrato de... Lo que sorprende es que en los contratos que firma Petroecuador hay una cláusula de transporte. ¿Por qué? Me escribe, un querido amigo nos escribe, Fausto Ortiz, y dice, buenos días, saludos a Ramiro, a toda la mesa de diálogo, y a Osvaldo Rosero. Una consulta, ¿qué relación tiene la tarifa de Flopec con el castigo petrolero? ¿Alguna? En enero fue $13 ese castigo. Es Fausto Ortiz que pregunta. Claro. La razón, efectivamente, cuando se hace una licitación por compra de petróleo, hay un factor que incide por el flete. Pero como yo expliqué,
ese factor tiene que ser trabajado inteligentemente y técnicamente, porque quien compra ese petróleo lo puede hacer aquí en Ecuador o lo puede hacer en Guyana o en Venezuela, si es que Venezuela vendiese en el mercado, o en cualquier otro país, o en el Asia. Entonces, usted tiene que tomar ventaja de nuestra posición geográfica para poder maximizar la ventaja del flete. ¿Ya? Ahora, el flete tiene que estar internamente, técnicamente determinado. Por ejemplo, cuánto me gasto en diésel, cuánto me gasto en seguros, en remolcadores, etcétera, etcétera. Y yo establezco un valor de flete de Ecuador a Los Ángeles. Sabiendo que mis competidores, porque hay dos formas de fijar el valor de flete, por mis costos, más una utilidad, y por lo que mis competidores están dispuestos a pagar, a vender, perdón. Entonces, si mis competidores cobran más alto, ¿yo por qué tengo que cobrar más bajo? Así es. No hay razón. Así es. Y eso lo observa la Contraloría. Ok, antes de seguir la entrevista con Enrique, solo saludamos a Javier Segarra Torres, que ya está en plataforma, querido amigo. Un abrazo, seguida volvemos con usted. Que siga Bolito, que está con la amargura del fútbol ayer, pero por favor siga usted. Bien, Osvaldo, ¿usted compareció entre el Consejo Administrativo de la Legislatura o el Pleno de la Asamblea? No, yo comparecí en tres ocasiones. La primera en la Comisión de Fiscalización, la segunda en la Comisión de lo Económico, que presidía la asambleísta Pazmiño, y la tercera en la Comisión Ocasional. Y cuando termina ya la exposición, ¿a ustedes en cada una de esas comisiones u organismos les entregan algún resultado? ¿Y qué dicen ellos? Bueno, ¿Qué dicen esos resultados? Sí, en la Comisión de Ocasional, cuando yo terminé la exposición y mostré la recuperación de la empresa, pues se pararon y me felicitaron. Pero es que... Eso vi cuando hablabas con Ricardo Banega. Sí, entonces refleja superávit, ¿verdad? Así es. Ahora, lo que yo no entiendo es que, compañeros y Javier, si hay superávit, ¿cómo entonces se puede involucrar a una persona? ¿Y por qué se dice peculado si además hay una denuncia de peculado? Exactamente, o sea, no me cabe eso. Es además, y le hago la pregunta a dónde ha comparecido. Usted me dice en 3 instancias. Así es. ¿Y en las 3 instancias lo felicitaron a usted por el trabajo en Flopec? No, eso me refiero a la última, que es la más reciente y la que causa toda esta conmoción, ¿no? Yeah. Las dos anteriores eran investigaciones que venía haciendo la Asamblea de meses previos, ¿no? En todas ellas, una de las políticas que establecimos era generar balances mensuales. Flopec tiene balance mensual, como una empresa privada. Ah, perfecto. ¿No? O sea, mes a mes, ustedes van entregando resultados. Y ahora en mayo, más o menos, debería ya iniciar la auditoría externa del 2022. Yeah. O sea, la empresa está al día. ¿Por qué se hace así? Porque Flopec en el año 2022 volvió a calificar en el mercado internacional como sujeto de crédito. Ninguna empresa del Estado ecuatoriano es calificada por la banca internacional. Flopec lo es. Y tiene líneas de crédito al 4, 5, 6%, que nadie en el país las tiene. Y eso es producto de haber transparentado las cifras. Porque los bancos venían a revisar los estados financieros para podernos aprobar. Por supuesto, claro. Ahora, termino con esto, Eduardo. Sí. O sea, en esa curva de índice positivo o negativo, por llamarlo de alguna manera, la tendencia de Flopec es arriba. Es al alza, así es. Al alza. Al alza. Pero existen intereses de que Flopec salga de la operación y trasladar ese servicio a empresas internacionales. ¿Por qué? ¿De quién? El billete. Mire, en el mes de junio del 2022, nosotros ya habíamos investigado y encontramos un acuerdo que había firmado Petroecuador con Petrochina para cederle el transporte y la determinación de los fletes. Firmado, ¿no? Y ese era un contrato que venía desde el 2014 que se renovaba automáticamente. Entonces, cuando nosotros descubrimos eso, primero, ¿por qué Petroecuador tiene que meterse en el transporte? Ese no es un negocio de ellos, es un negocio especializado. Quien firma ese contrato es Nielsen Arias. Entonces, nosotros, yo no estaba de gerente de titular en ese momento, lo declaramos inconstitucional ese acuerdo y terminamos unilateralmente. Petrochina ha reclamado y reclamado y reclamado. Pero ¿cómo usted puede ceder? Pero para que se dé cuenta que existen ese nivel de audacia en la presión. De hecho, en diciembre 12 del año pasado, hubo una empresa intermediaria de combustibles que puso una acción de protección en Esmeraldas para permitirse ellos usar sus propios buques o buques que ellos contraten. En esa acción de protección está demandado Petroecuador y Flopec. Y pese a ello, en Petroecuador sigue participando en las licitaciones y sigue ganando. Gana licitaciones. Entonces,
Esa empresa el año pasado ingresó por la fuerza ellos aducen, porque en la demanda no es que dicen que el flete está caro, dicen que ellos tienen el derecho de poder meter los barcos. Ah, ¿no? caramba, es por derecho. Es por derecho, exactamente, que no existe en la ley del Ecuador ninguna obligación. Entonces, ellos el año pasado ingresaron 19 barcos sin requerir los barcos de Flopec. Cada vez que ellos ingresaban, nosotros enviábamos una carta de protesta a Petroecuador. Esto no está legal. Entonces ellos contestaron, si nosotros en Petroecuador tenemos en la cláusula, nos está permitiendo traer barcos. O sea, Petroecuador le admite. Entonces, cada barco está en esa época estaba entre 2 millones y 2 millones y medio. El flete de Houston a La Libertad, de gasolina y diésel. Vaya sumando. En ese servicio, Flopec facturó el año pasado casi 200 millones de dólares. Entonces, si ese juez de Esmeraldas admite y falla a favor, no hay procurador que pueda levantar esa condición y Petroecuador va a oficializar esa cláusula. O sea, tienen una competencia adentro, eso es lo que está diciendo. Exactamente. Y es competencia desleal lo que dice. Claro, una competencia desleal. Y 200 millones de dólares pasarán del Estado a los privados extranjeros. Claro. Pero esa es competencia generada por justamente el mismo gobierno, o sea, por Petroecuador. Así es. Esperemos, yo creo, el ministro Santos es un hombre serio, lo conozco, lo conocemos, lo hemos entrevistado serio, ojalá, perdóname, pero él es el jefe de ellos, ¿no? Tiene que nombrar su gerente y tiene que haber ahí cabeza, porque Es eso miembro del como- directorio. es miembro del directorio, pero si no tiene que salirlo a decir, porque se está perdiendo el Estado. Entonces, es importante en este tema del juicio político saber los motivos que hay detrás. Exacto. Pero no esos motivos los actuales. es que No, esos no. están, El Esos no antecedente. cuentan. Sí, sí. El antecedente. Agua. Sí. Así es. Vamos con Javier Segarra, por favor. Adelante, querido hermano. Adelante, Javier Segarra Torres, de la sala de redacción. Gracias, buen día. Buen día, Eduardo. La verdad, ¿cómo le va, Waldo? La verdad que solamente tengo una pregunta. He escuchado detenidamente cada una de las inquietudes de Ramiro, Jaime, Enrique y Eduardo, y la verdad que la explicación que usted da es la que se tiene que escuchar, sin duda alguna. Pero mi pregunta es, ¿y por qué usted dejó la gerencia de Flopec? ¿Porque se lo pidieron? Porque por mala administración, imposible. No sé por dónde viene el caso. O definitivamente el manejo político influye en situaciones tan delicadas para manejar empresas como estas. Le voy a contestar con un razonamiento. El Estado tiene 12 empresas estratégicas, 12. Las eléctricas, la minera, Flopec, Petroecuador. En el mes de enero se hizo una evaluación de la gestión de todos los gerentes. Flopec es la única empresa que dio utilidades. Eso pueden verse en la superintendencia de compañías, de todas las demás. Y no solamente utilidades, fueron las utilidades más altas en 50 años de historia de la empresa. ¿Ya? O sea, no existe un periodo previo que se haya igualado al nivel de rendimiento que alcanzamos. Todos los gerentes fueron ratificados excepto yo. ¿Quiere que le responda? El silencio dice bastante. No, es que no hay que dejar el silencio. Es que a la honestidad y al manejo transparente les fastidia a los burócratas. Así es. Pero para mí, o sea, yo en esto no llevo un mal... No quiero comprometerlo. Es que hay que decirle al país cómo son las cosas. Cuando usted quiere entrar a la función pública y ser honesto, les fastidia. Sí. Y lo que sí quisiera agregar es que cuando nosotros ingresamos a esta posición, la empresa sí estaba en una situación comprometida financieramente, ¿no? Pero por eso usted la pone al día, le genera Sí. utilidades y lo sacan del cargo. No entiendo. Yo tampoco, pero así es la función pública. La honestidad, sí, así es la función pública. Los que son honestos y quieren hacer honesta y transparentemente su gestión, les fastidia la burocracia, porque no tienen cómo llevar. Esa es la gran verdad. Bueno, esa es. No, es que es así. Sí. Es así. Terrible. Gracias, Eduardo. Continúen allá. Waldo, algo más, algún comentario más que creo que nos releva de todo lo que hemos conversado. Va a seguir el juicio. Efectivamente, el juicio político es político, ellos verán cómo votan. Yo sí quería aclarar que el análisis que hizo esa comisión y el análisis que hizo la Corte Constitucional tienen errores que son de fondo, son crasos. Entonces, eso, digamos que jurídicamente no tiene ninguna base, políticamente es otra cosa.
Gracias, Osvaldo Rosero. Antes de que parta y antes de ir al corte, abrimos espacio a las menciones publicitarias y decimos, Enrique. Decimos que viva en Urbanización Veranera, donde tu familia florece. Nuestro proyecto está ubicado en el kilómetro 11 de la avenida León Febres Cordero, vía La Aurora, San Borondón. Somos una urbanización con diseños modernos de casa en donde priorizamos la seguridad, el confort y todo lo que tu familia necesita para ser feliz. Ven, florece en Veranera, reserva con tan solo $2,000. Contáctanos al 096-870.